siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenas tardes, doctora Estela, ¿qué hay? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Tiempo sin verla. ¡Ay, María! Doctora, muchísimas gracias por todo su tiempo, por toda su dedicación y compromiso con esta causa tan difícil. Yo quisiera saludar y darle las gracias a todos los que participan. Hoy nosotros estamos en una situación no fácil, una situación que ninguno de nosotros en la prestación de los servicios quisiera enfrentar, y siquiera que es ocasional y rara, y que no sea lo común, y es tener que tomar decisiones en algún momento sobre los procesos de atención y a quién atendemos, en qué condición y a quién priorizamos. Yo la verdad me siento a ratos aquí cuando estamos hoy. Venimos trabajando desde el CRUE con las camas en el 96-97%, con un listado de pacientes importante que debemos ubicar. Las angustias son muchas, se vuelve difícil el momento en la toma de esas decisiones, pero es la decisión que ustedes todos los días están afrontando. Entonces, no nos queda sino dar las gracias, doctora, por el apoyo, por ese soporte que usted nos da desde el Comité de Bioética, desde su compromiso personal, y darle las gracias a todos los asistentes porque están enfrente de una situación no fácil, pero que esperamos tener los elementos necesarios cuando nos toque en algún momento tomar este tipo de decisiones. Entonces, feliz tarde para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están ahí detrás y a usted, doctora, porque nos ha ayudado sin ningún compromiso. Es impresionante. Feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias a todos por coordinar esto. Yo creo que hacer estas actividades nos ayudan a todos. Nos ayudan a todos a estar un poco más tranquilos en un contexto que todos sabemos lo difícil que es, pero tener un poquito más de norte y poder dialogar de temas complicados yo creo que es muy importante. Esto es un tema que hemos venido trabajando ya académicamente desde hace más de un año, lo hemos ido depurando, hemos ido trabajando con diferentes grupos. En alguna ocasión ya lo compartimos con ustedes y ahora quisiera nuevamente presentarles las diapositivas con todo el contenido. Hola. Discúlpame un segundito, que queremos decirle antes de que usted inicie dos cositas a los participantes. Claro.
Doctora, recuerdo, no, lo que hablamos la semana pasada y tal vez en enero de la reactivación, si no están, de los comités de bioética de cada institución. Es distinto tomar decisiones solo a tomar decisiones Apoyado. justificadas, acompañadas, con suficiente conocimiento, suficiente información. Y con seguridad también se vuelve más llevadera la carga. Entonces, invitarlos a todos al fortalecimiento, a que estemos juntos trabajando en esos comités de bioética, que eso nos ayude a esa toma de decisiones. Y lo otro, doctora, ya es un tema de forma, explicarles que por el chat nos pueden escribir las preguntas. Queremos que esta sea pues una charla muy participativa. Entonces yo voy a estar pendiente mientras usted hace la presentación, voy a estar pendiente del chat para ir tomando nota de las preguntas que haya y al final entonces las responderíamos. Sí, perfecto. Era eso lo que queríamos decir. Excelente, sí. Entonces, de pronto si cualquier cosa tengamos que interrumpir, de todas maneras me avisan, pero la idea es al final eso. Al final resolver todas las dudas. Yo creo que a lo largo de la presentación vamos a ir aclarando ciertos temas y ya después vemos entonces qué inquietudes quedaron. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora sí, por favor, para que proyectemos las diapositivas y empecemos esta capacitación. Esta es entonces una capacitación nuevamente sobre el triaje para ingresos a cuidados intensivos y los dilemas bioéticos a los que nos vemos enfrentados. Vamos a tratar este tema de una manera amplia para explicar no solamente el día a día de los hospitales con complejidad de UCI, sino también lo que tenemos que hacer desde todos los niveles de atención, aclarando nuevamente, aquí no hay ninguna remuneración económica por el trabajo que hemos venido realizando desde el comité, ni estas capacitaciones que se han estado presentando. Yo estoy en este momento representando el trabajo del comité. No hay ninguna remuneración económica y quiero hacer mucha claridad en eso, ni de hospitales, ni de EPS, ni de ninguna entidad. Esto es un trabajo académico que se ha desarrollado por grupos profesionales que estamos trabajando entonces en estos comités y hemos venido analizando criterios para poderles transmitir a ustedes y dar un poco más de seguridad. Esto más o menos siempre lo retomo de esta manera. Tenemos que entender que estamos en una situación, como lo dijo el doctor Leopoldo ahorita, excepcional. Es una situación excepcional que se sale de todos los márgenes cotidianos que estábamos acostumbrados en nuestro ejercicio profesional. Nuestro ejercicio profesional donde tenemos un paciente al frente, una responsabilidad y que ahora desafortunadamente tenemos que pensar en los recursos que tenemos, en los recursos que tenemos disponibles, en los pacientes que están en este momento, en los pacientes que pueden llegar y en la manera como vamos a tomar unas decisiones un poco más justas en esta complejidad. El escenario ya está. El escenario no lo podemos cambiar en este momento, así que lo tenemos que afrontar de la manera más responsable y la idea es precisamente esto. Entonces, hablar de qué herramientas podemos tener para hacer esto. Los escenarios de triaje realmente no son lejanos a la medicina. Están en el contexto de urgencias, de trauma, pero también tenemos escenarios de escasez de recursos en situaciones tan cotidianas ya hoy en día en el siglo XXI como son los trasplantes. Y aún así tenemos listas de espera y en estas listas de espera se presenta que hay pacientes que fallecen porque no logran acceder al recurso y que la manera como hacemos es tratar de ubicar los pacientes que creamos que lo necesitan más urgentemente, pero que también se van a beneficiar de él. Entonces, en estos criterios que nosotros hemos desarrollado en la medicina para muchos conceptos, todos tienen unos fundamentos éticos y académicos para esta toma de decisiones y aquí más o menos nos vamos a enmarcar en lo mismo. El artículo que más hemos utilizado para este análisis y estas decisiones que estamos tomando es un artículo que salió el año pasado sobre alocación de recursos escasos en situaciones de pandemia. Así que esto no es, nosotros lo estamos viviendo ahora, ya sabemos que diferentes países lo han vivido en diferentes momentos y hemos logrado desarrollar conocimientos y herramientas que nos ayuden para enfrentar esto. En este artículo de Manuel Ezequiel hablan de varios principios que nos pueden utilizar en esto y cómo ubicarnos en la atención actual. Entonces, en estos principios hablan primero de maximizar el beneficio. Este va a ser el elemento fundamental para trabajar esto.
Maximizar el beneficio implica en que vamos a tener que pensar no solamente en lo que tenga este paciente, sino en lo que pueda presentarse a futuro y tener en cuenta que esta persona que yo estoy atendiendo está rodeada de muchas más personas que están en la misma situación. De manera que yo voy a tener que pensar cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar al máximo de los recursos que estoy teniendo. Y esos pacientes que son los que mejor se pueden beneficiar son los que van a tener la prioridad. Va a haber unos pacientes que están tan bien que no requieren un recurso avanzado. Y vamos a tener pacientes que están tan delicados, tan mal, que ya no se beneficiarían de esos recursos. Entonces, en este criterio del máximo beneficio nos vamos a centrar ahí. Realmente, ¿cuáles son los pacientes que vemos que se puedan beneficiar de estos tratamientos? Lo segundo es la equidad, y aquí hago un llamado. Esto es una invitación a todos. Esto ya no es una situación donde vamos atendiendo en orden de fila de llegada. Esta es una situación donde todos somos conscientes que las camas que están disponibles cada vez son más escasas. Los hospitales que están manejando pacientes con cuidados intensivos tienen en sus habitaciones, en los pisos de hospitalización, pacientes pendientes para ingresar a cuidados intensivos. Entonces aquí ya no hay una fila de orden. Aquí ya no hay, es un primero o segunda llegada. Aquí vamos a tener que trabajar es con los pacientes que más lo necesiten. Y simplemente el hecho de llegar a un sitio donde haya recursos no quiere garantizar, no quiere decir que se garantice que ese paciente se va a atender, porque se va a atender es según esta priorización que se haga de los recursos. Y vamos a entender eso no solamente en el contexto agudo del paciente, sino en todo lo que vaya a tener que implicar lo que es un transporte, lo que es una remisión de un paciente, el deterioro que eso puede generar. Todas esas cuestiones las tenemos que incluir en el análisis de cómo vamos a hacer este manejo de la equidad de los pacientes, de cómo vamos a lograr de que los pacientes sí se beneficien y que realmente no los sometamos a un daño como puede ser crear expectativas que no son posibles de cumplir, o someterlos a situaciones de estrés, de remisiones, de estancias en ambulancia, cuando realmente, independiente de esto, el pronóstico del paciente no iba a cumplir. Entonces, aquí no es un orden de llegada, aquí es un orden de criticidad del paciente, nuevamente centrados en ¿qué? En este máximo beneficio que habíamos pensado. Se considera siempre lo del valor instrumental. Ya sabemos que los que están en primera línea, supongamos, y primera y segunda línea han estado priorizados para cosas como lo que es vacunación, etcétera. Lo mismo pasaría en estado de criticidad. Ya nos ha ocurrido, pues, cuando tenemos profesionales de la salud que están en situación crítica, hacemos todo lo posible para atenderlos de manera rápida, porque necesitamos primero, como dirían los líderes, es mantener la moral del equipo, o sea, que sintamos que nos hemos arriesgado, pero que podemos salir bien. Y segundo, muy importante, mantener a nuestro equipo saludable para poder continuar prestando la atención que hemos venido prestando. Afortunadamente, con las vacunas se ha disminuido un poco el riesgo en un porcentaje importante de los trabajadores de la salud. Sabemos que todavía falta, pero vamos a seguir con este principio pendiente de tratar de garantizar el acceso a los recursos cuando sea necesario de las personas que han estado altamente expuestas. Y obviamente, en este orden, tratar de atender a aquellos que están más graves y aquellos que están más graves, pero que se puedan beneficiar al máximo. Este no es el momento de utilizar el recurso porque simplemente creo que se pueda deteriorar en algún momento. También tengo que tener en cuenta cuántos pacientes son los que están de posible deteriorarse y vamos a ingresar a los que realmente lo estén necesitando en este momento. Entonces vamos a necesitar mucho juicio clínico para poder empezar a tomar estas decisiones. El gobierno colombiano entonces saca también desde el año pasado unas guías, unas recomendaciones generales para la toma de decisiones éticas en la atención de la pandemia. Y recomiendan algo en estos mismos parámetros que hemos venido hablando. Buscan establecer un balance entre el cuidado centrado en el paciente, o sea, lo que hemos estado acostumbrados a hacer siempre, de estar pendientes del paciente que tenemos al frente, frente a los deberes enfocados en lo público. O sea, nosotros sabemos que hay más de 50, 100, 150 pacientes en una lista de espera. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora que nosotros montemos un paciente nuevamente en una lista de quiénes son los que requieren UCI, sin desconocer la igualdad de las personas
A todos les vamos a dar el chance, pero al tiempo que prioriza la equidad de distribución de riesgos y beneficios. Entonces tenemos que entender que cada una de estas personas que estamos pensando en que la pudiéramos ingresar a una unidad de cuidados intensivos se va a analizarse según los criterios de beneficios y riesgos relacionados con esta atención. ¿Con qué objetivo? Tratar de no hacer daño, tratar de dar el máximo beneficio, actuar con justicia y mantener la integridad profesional. Un llamado acá. Hay una idea en salud que está un poco deformada a través del tiempo en el concepto de hacer daño. La muerte es un proceso natural, así que los pacientes fallezcan no podemos pensar siempre que eso es daño. El daño tiene que ver con la manera o los procesos que se relacionan con esa muerte, pero también con los que a veces hacen que esta muerte sea más tormentosa. Porque hago una invitación a esto, porque en situaciones tan críticas, cuando sometemos a los pacientes a tratamientos desproporcionados, sabiendo que el beneficio no se va a dar, y sometemos a pacientes a intubaciones, a remisiones, a viajes en ambulancias, a procedimientos, etcétera, sabiendo que ese paciente realmente no iba a lograr salir, cuando sabíamos eso se considera también daño. Ese paciente que se somete a tratamientos innecesarios que generan dolor, disconfort, sufrimiento, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque creemos que el único objetivo de la medicina es salvar vidas. Nosotros no tenemos capacidad de salvar vidas, nosotros tratamos pacientes y tratamos de evitar de que se mueran antes de tiempo, pero estas personas también tenemos que respetar que estos tratamientos tengan sentido, porque si estamos haciendo cosas que lo único que generan es sufrimiento y angustia, deberíamos plantearnos seriamente si lo que ya estamos empezando a hacer es a incurrir a generar un daño. Esto lo tenemos que pensar en todos los niveles, desde los que estamos en cuidados intensivos, con pacientes que estamos viendo que no se recuperan, hasta los que están en primer nivel, que están considerando remitir a un paciente y que tenemos que pensar que qué pasa si fallece en el camino, en la ambulancia, cómo se hace el traslado de un cuerpo, qué pasa una persona separada de la familia. Todos este es el momento donde nos deberíamos centrar en esto prioritario. Segundo, el beneficio, ya hemos hecho mucho énfasis en esto, tratar de pensar cuáles son los pacientes que realmente se benefician y no vamos a estar tratando de hacer juicios sobre las personas. Entonces aquí no vamos a empezar a considerar que las personas por EPS, por ciudad, por institución, por barrio, no, de esto no se trata. Y vamos a hacer un poco de un derrotero para ver cómo llegamos a esto. ¿Qué nos decían desde el ministerio? Desde el ministerio, en estas mismas recomendaciones sugieren tener protocolos que tengan como objetivo tomar decisiones frente al ingreso o no a las unidades de cuidados intensivos a partir de variables predeterminadas como la edad, comorbilidades, posibilidades de supervivencia sin enfermedad, supervivencia con enfermedad, gravedad del cuadro, posibilidad de requerimientos prolongados de soporte y también la parte que hemos mencionado de los profesionales de la salud. Es que estamos diciendo desde el ministerio y desde todas las recomendaciones éticas, que lo vamos a ver después, hay un llamado a que tengamos criterios, que los utilicemos para hacer este análisis. Que este análisis no sea simplemente basado en las creencias o en el olfato que yo tenga en algún momento, sino que utilicemos las herramientas que tengamos a la mano. Y que cuando tenga necesidad de redistribuir y asignar recursos como soporte ventilatorio, se deben actuar con parámetros claros, previamente definidos, que permitan priorizar de forma proporcional la asignación de estos ventiladores. Entonces, ese es el llamado ahora, utilizar todos los criterios que tenemos, cómo se van a hacer entonces esta asignación de recursos. Siguiendo con lo que dice el ministerio, con qué continúan, se debe informar sobre la posibilidad de que haya limitaciones al acceso a los soportes necesarios. Entonces, estamos en este momento. Este es el momento donde ya tenemos limitaciones al acceso y que esas limitaciones del acceso, vámonos a la parte final, no implican el abandono del cuidado. Aquí estamos haciendo a ratos una situación que ha generado mucho caos y mucha incertidumbre en la sociedad al creer que el no tener camas de cuidados intensivos no se va a hacer nada.
sí se pueden seguir haciendo muchas cosas. Posiblemente hay menos posibilidades de que el paciente salga vivo, pero sí se va a continuar el cuidado y nos tenemos que responsabilizar es de eso, de que los pacientes sí reciban el cuidado, independiente de que no logremos ubicarlos dentro de los recursos óptimos porque ya hay una limitación del acceso a los soportes. En caso de que haya que utilizar y actuar en un escenario de escasez y sean necesarios racionar los recursos físicos, personal tecnológico, donde estamos, se recomienda que se promueva la redistribución de los recursos de forma justa, prestando atención a que sean ubicados sobre las personas que más se van a beneficiar. Entonces, cuando se hacen estas solicitudes de quiénes son los que se van a ingresar a cuidados intensivos, lo que se pasa a analizar es cuáles son los pacientes que van a tener el mayor beneficio y así se empiezan a determinar cuáles son los pacientes que ingresarían de primer orden a las unidades de cuidados intensivos. Y en aquellos, entonces, tratar de hacer prioridad a los que van a ser beneficiados de ser tratados y a aquellos que no se puedan asignar a cuidados intensivos a estos recursos, garantizar el alivio y el apoyo. Entonces, hacer énfasis en eso. No vamos a abandonar pacientes, no vamos a poder ubicarlos todos en cuidados intensivos, pero todos los pacientes deben seguir recibiendo tratamiento. La Academia Nacional de Medicina también saca unas recomendaciones que son acordes con lo que ha mencionado el ministerio y tiene 4 puntos importantes para definir qué pacientes son elegibles al SBA, es el soporte vital avanzado, y utilizan 4 criterios. El primer criterio tiene que ver con el pronóstico de supervivencia a corto plazo. Entonces, vamos a tener que analizar cuáles son las posibilidades de que este paciente sobreviva a la enfermedad grave que tiene. Pero también vamos a tener que pensar el pronóstico de supervivencia a largo plazo o de mayor expectativa de vida. Una cosa es que el paciente sobreviva a la estancia de cuidados intensivos y otra cosa es que ese paciente pueda sobrevivir incluso para llegar a su casa. Entonces, no solamente lograr la sobrevida de la UCI, necesitamos es que esta persona pueda volver a reintegrarse a la sociedad en el rol que venía desempeñando. Ese debería ser nuestro objetivo fundamental. Analizar las comorbilidades que afectan el pronóstico y analizar qué tantos recursos de soporte vital avanzado se pueda consumir cada paciente, porque vamos a tener limitación en los recursos, vamos a tener limitación en las camas de ventilación mecánica, pero también tenemos limitación en las camas de diálisis, en las máquinas de diálisis, también hemos tenido limitación en escasez de los medicamentos y como todo esto lo tenemos que analizar, cuando tomamos decisiones, todos estos factores se incluyen. Como les mencioné previamente, esto ha sido debatido ampliamente y aquí están como todas una serie de artículos y referencias bibliográficas que analizamos para tomar estas determinaciones a nombre del comité. Y en abril del año pasado sacamos un primer consenso que se hizo entre los intensivistas de Antioquia, analizando toda la parte clínica, junto con el Comité de Bioética en ese momento de la Alcaldía de Medellín, que después fue también avalado este mismo documento por el Comité del Departamento. Y en este comité hay filósofos, hay psicólogos, hay personas que trabajan diferentes temas como el derecho, como es el cuidado al adulto mayor. Así que hemos tenido una visión un poco más amplia para tratar de considerar no solamente la parte médica, sino la parte ética y la parte social. Y esto lo teníamos para analizar en condiciones de gran escasez de recursos. ¿Qué es lo que consideramos siempre fundamental? Que debemos evitar las discriminaciones, fueron las primeras preguntas que nos hicieron. Vamos a atender a la población migrante, vamos a atender a la población carcelaria, vamos a atender a los que están en situación de habitante de calle. Sí, se atienden a todos. La discriminación no se da ni por condición social, económica, ética, religiosa, política, clase social, no. El análisis de los pacientes se va a hacer en criterios clínicos, de pronóstico sobre vida, posibilidad de rehabilitación y funcionalidad esperada después de la atención. Entonces, acá no se trata de un juicio de valor sobre la persona, sino sobre un análisis clínico de las características de la persona. En este criterio de máximo beneficio, entonces, hablamos de que todo esto nace de criterios clínicos que nos van a tratar de reflejar factores como la sobrevida, la posibilidad de recuperación o rehabilitación
Y todo esto para evitar de que se hagan juicios de valor sobre las personas y que el objetivo del tratamiento está dirigido a que esta persona pueda continuar con su proyecto de vida. Ese es el objetivo real que nosotros tenemos y que la sociedad está esperando a nosotros y que el Estado, cuando nos entrega estos recursos, nos dicen, vea, esto es lo que esperamos que hagan ustedes con estos recursos, llámense ventiladores, diálisis, oxígeno, etcétera. Poder devolver personas a la sociedad a que sigan continuando con su rol. Y tenemos que tener en cuenta la escasez de recursos y el impacto que esto va a tener en las personas. Favorecer la atención de personas que tienen un mayor valor instrumental, ya lo mencionamos, entonces hay una cierta priorización del personal de salud que está a cargo de la pandemia para la atención, ¿sí? Tomar dentro de lo posible decisiones basadas en datos científicos y vamos a pasar las herramientas que tenemos. Entender que hay posibilidad de participar en investigaciones y si aparecen investigaciones, si existe esa posibilidad de ofrecerle a los pacientes esos tratamientos. Esto es muy importante, aplicar todos los principios a todos los pacientes, tengan o no COVID. Las camas están escasas, es para todos los pacientes. En este momento es para toda la población la que está afectada. Entonces no vamos a pensar solamente en los pacientes con COVID, sino también en los pacientes con otras patologías. No recomendamos asignar los recursos ni por orden de llegada ni por relevancia social. Esto lo tenemos también ya estipulado. Y debemos ser transparentes. Esclarecer desde el principio al paciente y a la familia que se pueden presentar escenarios no solamente de escasez de soporte vital, sino de necesidad de retirar las terapias de soporte vital porque no se lograron los resultados esperados. Entonces, no debemos vender ilusiones, no debemos vender humo, no debemos vender que el paciente cuando ingresa a la UCI va a salir bien. No, sabemos que hay pacientes que les va a ir mal y básicamente lo que hay que decirle a los pacientes del ingreso es, aun cuando consideremos de que se pudiera beneficiar de la UCI, a veces no vamos a lograr el resultado ideal con este ingreso. Por eso es que volvemos al criterio de máximo beneficio. Cuando el paciente ya no se beneficia de las terapias de soporte, cuidados intensivos, debemos considerar entonces retirar estas terapias que lo que están empezando a generar entonces daño. Entonces, ¿qué nos recomendaban en el artículo que mencionamos al principio? Al considerar el maximizar los beneficios con respecto a los recursos limitados, se debe priorizar salvar años de vida por encima de salvar cantidad de vida. Entonces, no es simplemente sacar a los pacientes vivos de cuidados intensivos y que a los 2 o 3 meses se mueran o que ni siquiera logren salir vivos del hospital. No, el objetivo es lograr que las personas salgan vivas y que vivan años más. No simplemente decir como que salió vivo de la UCI, que ese es el objetivo. Entonces, por eso es que les decimos, tenemos que pensar es en el pronóstico, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, en cómo va a quedar ese paciente en las secuelas que se espera que tengan, porque eso es lo que va a afectar la sobrevida y la mortalidad. Y tenemos que priorizar es eso, los pacientes que puedan seguir en el tiempo después de la atención. Y eso lo vamos a tener que considerar en esta toma de decisiones. Esta es la herramienta inicial que nosotros pusimos en este documento, que es tomada de la Sociedad de Cuidados Intensivos Española y nos pareció muy útil para empezar a clasificar estos pacientes de triaje. El triaje se ha realizado siempre, el triaje existe desde hace muchos años, todos los servicios de urgencia lo han utilizado y ahora tenemos que hacer un ejercicio más responsable. Estamos en esta sugerencia que ellos ponen una clasificación de 4 prioridades. La prioridad 1 es el paciente que está crítico, inestable, requiere cuidados intensivos, el manejo requiere estar en cuidados intensivos y ese es un paciente que consideramos prioridad 1. Ese va a ser diferente de los demás. Miremos el prioridad 2. El paciente prioridad 2 es un paciente que pudiera requerir cuidados intensivos y que en algún momento sería ideal que estuviera cerca a un sitio de cuidados intensivos, pero que en este momento no lo requiere. El paciente con prioridad 3 es un paciente que está crítico, que está inestable, pero que no tiene posibilidades de recuperarse a causa de la enfermedad de base o de la aguda. En estos pacientes se puede tratar la enfermedad que tiene, pero también se deben establecer límites terapéuticos como no intubar o no intentar reanimación cardiopulmonar. Es que estamos diciendo, los pacientes prioridad 3 en este escenario no ingresan a cuidados intensivos. Cuando sabemos que el pronóstico vital de un paciente ya está limitado,
ya sea por la severidad del cuadro o por sus patologías de base, este paciente en este momento de escasez de recursos, donde tenemos que maximizar el beneficio, este es el paciente que no ingresa a cuidados intensivos. Este es el paciente que nosotros vamos a decir continúen el manejo médico que tengan en el recurso donde ustedes estén en ese momento. Y eso puede ser desde un primer nivel hasta un hospital con cuidados intensivos. El paciente se deja en una habitación. Los pacientes con prioridad 3 en este momento son pacientes que no son candidatos a ingresar a cuidados intensivos. Y los pacientes prioridad 4 son pacientes cuyo ingreso no está indicado porque no hay beneficio ni siquiera de que se haya alguna respuesta al tratamiento. Son pacientes terminales en proceso de fin de vida, en agonía, esos pacientes tampoco ingresan a cuidados intensivos. Entonces, en este escenario en el que nos encontramos nosotros en este momento, todo paciente que está ingresando a urgencias, todo paciente que yo estoy viendo en las salas de hospitalización y que veo que se está deteriorando, mi función es clasificar este paciente corresponde a qué prioridad. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. Prioridad 3, prioridad 4 son pacientes que no van a ser considerados para ingreso a cuidados intensivos. Prioridad 1 son pacientes que necesitan ingresar a cuidados intensivos y se debe empezar el trámite. Prioridad 2 son pacientes que se debe empezar el trámite para tratar de ubicar el paciente cercano a un sitio que tenga cuidados intensivos. Entonces, esta es la primera herramienta para utilizarla. Se debe utilizar de continuo en todos los pacientes. Todos sabemos que los pacientes cambian su estado clínico a lo largo de los días. Un paciente que estaba en prioridad 2 puede pasar a prioridad 3 o a prioridad 1. O puede incluso acabarse de mejorar tanto que ya ni siquiera requiera ser priorizado a cuidados intensivos y consideramos que es un paciente que ya salió de todo riesgo y que no vamos a considerar cuidados intensivos. Eso también lo tenemos que hacer. Considerar cuáles son los pacientes que o porque están tan mal o porque empezaron a mejorar ya no requieren esta cama para poder hacer una depuración constante de estas solicitudes que se están haciendo de ingreso a cuidados intensivos. Entonces, aquí una primera herramienta es una herramienta que podemos utilizar todos, que es fácil, que es a la mano, que lo que necesita es un juicio clínico y analizar estos pacientes cómo se encuentran. Todos los pacientes entonces tienen derecho a recibir la asistencia sanitaria, llámese COVID, llámese enfermedad terminal, llámese una patología normal como un trauma, etcétera. Y en todos se debe manejar un manejo médico idóneo y si los pacientes no son candidatos a cuidados intensivos, no llegar a terapias como intubación o ventilación mecánica e incluso empezar a considerar reorientar terapias o manejo paliativo en los casos que sea necesario. Entonces, este es el momento donde tenemos que pensar que no hay que intubar a todo el mundo. Los que manejamos pacientes intubados sabemos lo complejo que es manejar un paciente intubado. Manejar un paciente intubado es como lo que le corresponde hacer un anestesiólogo o un intensivista, que es un grupo pendiente de esta persona. Si ya sabemos que ese paciente no se va a beneficiar, no quedó priorizado en los primeros 2 grupos, no se intuban estos pacientes porque realmente lo único que vamos a hacer es generar más incomodidad, sufrimiento, el malestar del tubo, etc. Podemos hacer un manejo de control de síntomas sin necesidad de conectarlo a un tubo sabiendo que ese paciente no se va a conectar a un respirador. Entonces el paciente se atiende en todo momento, se trata de dar su manejo óptimo. Si el paciente está estable, así esté saturando 80%, seguimos ese manejo. Nos ha tocado pacientes que después de varios días saturar 80% salen. Perfecto, eso no hay que paliativizarlo, se le da el chance a ese paciente. Y el que se está deteriorando, ese paciente se le instaura un manejo paliativo. Entonces, después de esta clasificación, tomamos las decisiones de cómo vamos a actuar médicamente con estos pacientes. Prevalece el criterio de máximo beneficio, ya lo hemos explicado varias veces, y se sugiere que quede documentado en la historia clínica cómo fue clasificado ese paciente en el criterio de priorización. Eso es una invitación, por favor, para que podamos colaborarnos un poco entre todos. ¿Cómo está siendo clasificado ese paciente? Y ser honestos. No tiene sentido en este momento clasificar a un paciente con una carcinomatosis abdominal como una prioridad 3. Todos sabemos que en este momento ese paciente, como una prioridad 1, todos sabemos que en este momento ese paciente es una prioridad 3 en un contexto de COVID con falla respiratoria. Entonces, seamos honestos, digamos a su paciente qué prioridad le corresponde y lo consignamos en la historia clínica para agilizar los trámites
o agilizar la comunicación dentro de los equipos. Nos ha pasado también que hay médicos que reciben un paciente que creen que estaba prioridad 1 y que antes había un médico que había visto otra cosa que había dicho que es prioridad 3. Entonces eso se deja consignado, se conversa, si hay diferencias, se puede cambiar el nivel de priorización, pero trabajar con una herramienta que nos facilita a todos y que evita que nos desgastemos constantemente en este análisis. Ya sabemos que el paciente lo podemos reclasificar, pero es más fácil arrancar con una clasificación de base. El paso a seguir es consultar si el paciente tiene un documento de voluntades anticipadas o tiene una expresión de voluntad de no querer ingresar a UCI o a ventilación mecánica. Eso nos ha pasado mucho más de lo que nos habíamos imaginado, de pacientes que han dicho no deseo. Algunos han dicho no deseo porque tienen miedo, porque no quieren separarse de su familia. Otros han dicho no deseo porque tienen tan claro que el pronóstico de los pacientes de UCI es tan poco favorable que no desean pasar por eso. Recordemos que la mortalidad de cuidados intensivos de los pacientes con COVID está entre el 30-40% en Medellín. A nivel de Colombia puede estar entre el 30 y el 50%. Entonces realmente no es que estamos ofreciendo la panacea y tenemos que ser honestos con los pacientes. Es un chance que se les está dando. Estoy hablando de la posibilidad de salir vivos de la UCI. La otra es la cantidad de secuelas con las que pueden quedar, cognitivas, funcionales, respiratorias, emocionales. Entonces, eso, cuando uno le explica eso a un paciente, el paciente se entera, ese paciente tiene todo el derecho a rechazar esa terapia y decir, no, doctora, si esa es la opción que tengo, yo prefiero quedarme acá en mi pueblo con mi gente, no hacer ese desgaste de yo irme hasta otro sitio. Entonces, perfecto, esos pacientes se les considera ese rechazo a cuidados intensivos y se dejar consignado en la historia clínica. Lo mismo los pacientes en situación de dependencia. Entonces, el señor con una enfermedad de Alzheimer, etcétera, es un paciente que sabemos que no se va a beneficiar, se habla con el familiar también dijo no queremos más, eso se consigna en la historia, eso quedamos todos tranquilos y nos quita mucha carga emocional de lo que está pasando. En esta valoración de los pacientes, pues hemos visto que muchos de ellos llegan, a pesar de lo severo de su enfermedad, con toda su capacidad conservada. Esos pacientes que tienen la capacidad conservada, entonces yo me fijo si ese paciente acepta las propuestas que yo le estoy diciendo o las rechaza, ¿listo? Hay pacientes incluso, esto es una diapositiva tomada muy de las resoluciones normativas, hay pacientes que pueden tener la solicitud de eutanasia en caso de que eso aplicara, en el contexto de COVID no, pero se puede hacer, y el paciente también puede solicitar la adecuación del esfuerzo terapéutico. Ejemplo, decir, doctor, yo quiero que me haga todo lo posible, pero que en ningún momento me vayan a intubar. Entonces yo acepto terapias como la ventilación no invasiva, yo acepto la cánula de alto flujo, pero yo no acepto intubación y si hago ese deterioro, yo no quisiera que me intubaran. Eso se deja consignado, los puntos sobre el paciente quiere la terapia entonces. Y los pacientes que solicitan terapias, eso tiene que ser avalado por la ciencia y por el conocimiento técnico que tenemos. Un paciente puede llegar a un hospital y pedir una transfusión de sangre y todos sabemos que no se lo vamos a hacer. Un paciente llega a un hospital y pedirle que le van a quitar el apéndice y no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos criterios para saber cuándo un paciente se beneficia de un tratamiento y cuándo no. Entonces no es porque el paciente solicita que me remiten, se remite. El paciente se remite cuando nosotros sabemos que se beneficia la remisión. Pero ni transfundimos ni sacamos apéndices cuando el paciente lo pide, es cuando nosotros sabemos que hay un beneficio. Si sabemos que ya no hay beneficio, esas intervenciones no se hacen. Eso hace parte de una mala praxis médica, hacer intervenciones inadecuadas sin indicaciones. Entonces, básicamente, el paciente que solicita terapias que no le corresponden por su gravedad, por su pronóstico, por su enfermedad, lo que sea, básicamente se le dice no. Técnica y científicamente, usted esa terapia no se le ofrece porque no se beneficia o porque no está indicada. Los pacientes que no tienen capacidad de decisiones, vamos primero a tratar de averiguar si el paciente o dejó un documento, o dejó algo consignado o específico. Si el paciente tiene alguien que pueda hablar por él, entonces el representante, que lo hemos utilizado muchas veces, y si no tenemos nadie que hable por él, pues utilizamos el criterio del mejor interés. El criterio del mejor interés es una persona normal en las condiciones de este paciente que quisiera que le hicieran. Entonces, ¿qué nos toca estar pendiente? Que el paciente sea capaz de tomar decisiones, que el paciente acepte o rechace las terapias o de que hablemos con una persona que pueda tomar decisiones por él
y tener en cuenta que se pueden presentar las situaciones de adecuación del esfuerzo terapéutico o manejo paliativo. ¿Qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico? Es poder saber de las terapias que tengo, cuáles puedo instaurar, cuáles son las que tengo que retirar. Entonces, yo puedo tener un paciente con todos los recursos en cuidados intensivos y iniciar una adecuación del esfuerzo terapéutico y decir, a partir de este momento no más diálisis, a partir de este momento no más vasopresores, a partir de este momento no más transfusiones, a partir de este momento este paciente no se escalan más en terapias. O yo puedo estar en un nivel de primero, segundo nivel y con respecto a lo que tengo también decir, si yo no tengo un ventilador en esta institución, yo lo que voy a hacer es continuar la oxigenación de este paciente con una Venturi, con un aire RIS, con lo que tenga, pero no lo voy a intubar porque es que no tengo manera de soportar esto, o no lo voy a intubar porque este paciente ya me di cuenta que no se va a beneficiar de esto, que su pronóstico no va a cambiar porque yo le meto un tubo en la garganta o no. Entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico es algo que debemos hacer todos analizando la situación del paciente cuando vemos que el tratamiento ya no genera beneficio o cuando el paciente es muy claro y nos ha dejado consignados que esos son los límites del tratamiento, que él no aceptaría diálisis, que no aceptaría ventilación. Ahí también entraríamos a ese escenario. Y pasaríamos al manejo paliativo, y el manejo paliativo no es buscar que el paciente se muera. El manejo paliativo también es buscar que ese paciente esté confortable. Entonces, aquí no hay afán de que los pacientes que no ingresaron a cuidados intensivos fallezcan rápido. Aquí no estamos diciendo que el paciente que no ingresó a cuidados intensivos hay que entrar en una sedación terminal. Aquí estamos diciendo que el paciente que no tuvo el acceso a todos los recursos, vamos a tratar de que esté bien en la parte física, en el control de síntomas y ojalá en el acompañamiento emocional. Esta es que los pacientes les ponemos videos, músicas, hacemos llamadas. Esto apareció escrito esta semana, como ponerle al paciente como que están completamente aislados, esos pacientes aislados, solos, etcétera, ponerles unos guantes en las manos con agua tibia, les da una sensación de que están agarrando la mano de alguien. Cosas tan sencillas como eso generan mucho confort en el paciente. Entonces, no estamos buscando que los pacientes fallezcan, aquellas que no ingresan a cuidados intensivos. Debemos tratar de adecuar los tratamientos a lo que tengan necesario y considerar el control de síntomas según cómo se vaya presentando su evolución clínica. Y en el caso de que el paciente vaya a fallecer, pues tratar de controlar los síntomas al máximo y hacer el acompañamiento. ¿Qué más tenemos en este documento? Se desaconseja el ingreso a cuidados intensivos de las personas que se prevé que el beneficio es mínimo, así tengan infección por COVID o no, según las siguientes características. Está patologías agudas con alta posibilidad de muerte, entonces todos tenemos el caso de la paciente con isquemia mesentérica, comorbilidades de base que afectan negativamente la sobrevida. Entonces tenemos pacientes con enfermedades terminales como cáncer, enfermedades terminales como falla cardíaca terminal o un EPOC terminal, que sabemos que ese paciente tiene mala sobrevida, deterioro funcional de base que afecta de manera negativa la posibilidad de recuperación. Entonces, si yo tengo un paciente con una enfermedad de Alzheimer o con una enfermedad neurológica que haya deteriorado su parte cognitiva, la rehabilitación no va a ser posible en este paciente y va a ser muy difícil y eso nos va a afectar entonces la toma de decisiones. Pacientes que tienen pocas posibilidades de recuperarse o no, y ya no solamente por factores biológicos, sino por otros relacionados con el soporte para la garantía de la recuperación y rehabilitación. Entonces aquí tenemos que pensar en los pacientes que viven en área rural, pero que van a quedar en falla renal con necesidad de diálisis y ni siquiera tienen acceso a agua potable. Los pacientes que viven en situaciones de hacinamiento y van a quedar con alta dependencia física. Entonces, todas esas situaciones las tenemos que pensar y uno como médico que evalúa a ese paciente decir realmente cuál es la posibilidad de ese paciente de continuar este tratamiento. Estas son unas escalas que pusimos en estos documentos entonces para que sean utilizadas en todas estas cosas, de estas escalas. Lo que hacen es que yo meto la información y me dicen las posibilidades de sobrevida de ese paciente, las posibilidades de recuperación, el pronóstico vital, el deterioro que van a tener, los recursos que voy a consumir. Entonces, todas estas escalas las ponemos para que ustedes las utilicen y evalúen la posibilidad de sobrevida de ese paciente, cuáles son los recursos que va a requerir. El SOFA, el Apache nos hablan de la grave que está y el
pronóstico que tiene en UCI, el Bartel News nos hablan un poquito más de la funcionalidad del paciente y las implicaciones que tienen eso en salud. Entonces, la idea es tomar decisiones con herramientas y estas son las herramientas que consideramos que podían soportar estas decisiones. Esta es una tabla que dejamos entonces para poner algunos ejemplos de cuando yo considero de entrada un paciente con patologías que van a hacer que quede clasificación de prioridad 3 o prioridad 4. Patologías agudas como trauma severo, quemaduras graves mayor de 40% 60 años, paro cardíaco con poca posibilidad de reanimación, evento neurológico como una hemorragia intraparenquimatosa, comorbilidades como los deterioros cognitivos, enfermedad neuromuscular, paciente inmunocomprometido, paciente terminal, paciente con fallas de órganos ya severas, pacientes con compromiso funcional breve, entonces el Bartel menor de 60, o la escala de fragilidad. Todas esas escalas están en estos documentos que hemos compartido con ustedes previamente y si algo se los volvemos a enviar. Y las posibilidades de recuperación, que sería lo que mencioné ahorita, que esto es un análisis más basado en el conocimiento del paciente. ¿Con qué seguimos? En la toma de decisiones, entonces, ya dijimos varias veces, no se tiene en cuenta solamente la mortalidad, sino la posibilidad de recuperarse del paciente más allá del alta en la UCI. El objetivo no es únicamente evitar que el paciente se muera en la UCI, sino que el paciente pueda volver a casa. Y por eso a veces es que nosotros decimos no hay beneficio del ingreso a UCI porque no vamos a cumplir ese resultado de lograr sacar de este paciente vivo o en buenas condiciones más allá de lo que implica cuidados intensivos. Priorizar la mayor esperanza de vida y que se logre con la mayor calidad. Entonces estamos distribuyendo un recurso escaso para la sociedad. Debemos ser responsables con la sociedad. Y cada persona que se pone en un listado, que se pone en esa lista, está entrando en ese análisis de quiénes son, a quiénes debemos poner. Debemos poner son los que tengan mayor esperanza de vida y mayor calidad. Hagamos de que estas situaciones de cuáles son los pacientes que tocan analizar sean manejables. Aquí la responsabilidad es de todos, porque si yo lo que hago es que me pongo a montar todos los pacientes en una lista, lo que va a pasar es que nunca me van a dar prioridad a ninguno de mis pacientes. Yo debo poner los pacientes que realmente se beneficien. Aquellos pacientes que yo ya sepa que no se van a beneficiar, no se deben priorizar, porque esas listas lo único que van a generar es un desgaste de tiempo y va a hacer que estos números tan grandes de pacientes en espera se pierdan los pacientes que realmente tenían necesidad y oportunidad de beneficiarse de ingresar a las unidades de cuidados intensivos. El factor de edad, analicemos y hablemos de esto de una vez. ¿La edad está relacionada con un aumento de la mortalidad? Sí, según algunas patologías, sí. Entonces yo tengo claro de que la edad es un factor negativo de pronóstico en una patología como el COVID de una manera catastrófica. Pero tener un paciente con un hematoma subdural en un paciente de 80 años con un leve deterioro del Glasgow es un paciente con un buen pronóstico vital. Entonces no estamos diciendo que los adultos mayores no puedan ingresar a cuidados intensivos. Lo que estamos diciendo es esa patología que tiene ese adulto mayor afecta negativamente su pronóstico de manera importante, sí o no. Porque si esa patología afecta negativamente el pronóstico, eso es lo que está haciendo que ese paciente no sea candidato. Entonces es muy diferente. El paciente que requiere UCI, como les dije, mayor de 80 años por un hematoma subdural que requiere drenaje y que va a quedar completamente recuperado, al paciente con falla respiratoria por COVID, que sabemos que su mortalidad es alta y que las secuelas cuando requieren cuidados intensivos son muy severas. Aquí es para mostrar lo que pasa, supongamos, la diferencia de la curva de la mortalidad de sepsis con respecto a esta curva tan empinada de la mortalidad por COVID, o vean lo que pasa, supongamos, con la influenza. Entonces, realmente el COVID afecta de manera catastrófica a los adultos mayores. Y esto es lo que hace que cuando tengamos estos pacientes adultos mayores con una patología que los afecta de manera catastrófica, es que el factor de edad se incluye, pero es porque es la combinación de esa patología con la edad. No es que los adultos mayores ya no puedan ingresar a cuidados intensivos y hacer mucha claridad en eso. Entonces, un resumen claro de esto es: tenemos 4 prioridades, analizamos los pacientes prioridad 1, 2, 3 y 4 según lo críticos que están y los soportes que se vayan a requerir o los que ya no se benefician de cuidados intensivos. En condiciones normales, todos estos pacientes, incluso hasta los 3, podían ingresar a cuidados especiales. En este momento, los pacientes prioridad 3 no tenemos ingreso a cuidados intensivos. En condición de escasez, entonces ya sabemos,
tratamos de ingresar los prioridad 1 a la UCI y los prioridad 2, dejarlos en la lista de espera para ver cuándo se pueden pasar. Antes de ingresar a los pacientes se les debe preguntar las expectativas de tratamiento, las cosas que desean, voluntades anticipadas, si desean intubación o no, secuelas que consideran permisibles. En la asignación de los recursos, entonces, utilizar escalas para priorizar la atención entre diferentes pacientes y poderlas aplicar a todos. Y en la limitación de esfuerzo terapéutico vamos a utilizar estas mismas escalas que usamos, más la evaluación clínica, y estar constantemente reevaluando al paciente a ver si nos está aguantando con ese límite de terapia que pusimos. Hay pacientes que se logran estabilizar y seguir estos pacientes en el tiempo a ver qué se les puede ofrecer. Entonces vamos hasta acá. A medida que la pandemia avanza y los recursos se vuelvan más limitados, ahora sí, ¿qué más podemos hacer? Es el escenario donde todos los pacientes que están en la lista de espera son prioridad 1 y prioridad 2. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ese es el escenario más catastrófico de tener muchas personas pendientes para una evacuación, para un triaje, pero no tener las suficientes camas. Ese es el escenario en el que estamos. ¿Qué debemos considerar? Aquí tenemos una herramienta que incluimos. Esta es una herramienta trabajada desde el 2009 que incluye criterios éticos, médicos y de salud pública. ¿Qué considera? Primero, vamos a ver la parte biológica de la enfermedad actual, qué tan grave está. Segundo, los antecedentes de la persona. Y tercero, cuál es el pronóstico de ese paciente según la edad. Entonces, el primer aspecto es salvar el mayor número de vidas. Eso está dado por una valoración aguda, que es la escala de SOFA, que mide las fallas de órgano. Entonces, si el riñón, la creatina subió un poquito, tengo menos puntos, así estoy en ventilación mecánica con vasopresores. Entonces, mientras más crítico esté el paciente, el SOFA es más alto. Ganar el mayor número de años. Entonces, el paciente que no tiene comorbilidades tiene un punto, y el paciente con comorbilidades severas, leucemia, quimioterapia, trasplante, pues tiene 4 puntos. Y asegurar el mantenimiento del ciclo vital. Los menores de 40 años 1 punto, y así le va aumentando puntos a los pacientes. Entonces, en pacientes cuando ya todos consideramos que son prioridad 1, que sí se beneficiarían de cuidado intensivo y que tenemos que escoger entre diferentes pacientes a cuál le asignamos el recurso, tendríamos una opción de hacerlo al azar y simplemente escoger en la lista de 20 pacientes al número 12 porque escogimos que ese es, o tener una herramienta donde entre diferentes pacientes podamos de todas maneras decir, estos pacientes con menos puntos tienen mayores posibilidades de sobrevida en el tiempo a los pacientes de más puntos. Así que si nos toca priorizar pensando en el criterio de máximo beneficio, ingresaríamos a los pacientes que requieran cuidados intensivos, pero que tengan el menor puntaje. Entonces, esto es una escala que pusimos en estos documentos para que sea así utilizada a criterio de las instituciones en situaciones cuando ya no tengamos más opción de atención y hayamos hecho todos los análisis médicos y que todos los pacientes estemos con posibilidad de sobrevida si ingresan a cuidados intensivos, para poder optimizar estos criterios de priorización, entonces basados en el mejor pronóstico vital utilizando esta herramienta. Esta es una herramienta más, las dejamos de recomendación, nosotros lo hemos dicho todo el tiempo, estas herramientas están para que las usen, las utilicen. Todos ustedes saben que estas herramientas simplemente están a disposición. Esto no es una imposición de ninguna manera, sino que es una ayuda o un soporte en este momento tan crítico para quienes lo quieran utilizar. ¿Qué pusimos adicionalmente? El criterio clínico debe prevalecer en casos de incertidumbre, particularmente considerando factores como la posibilidad de la evolución favorable y que el paciente no requiera recursos extraordinarios. ¿De qué estoy hablando? El paciente de 80 años con el hematoma subdural, el paciente con un cáncer metastásico, pero lo que acaba de hacer es una reacción anafiláctica que ya le puedo sacar en un par de horas. Entonces hay unos casos puntuales donde yo digo, yo sé que aquí tengo una posibilidad de tener un gran éxito utilizando pocos recursos por poco tiempo y es el único chance que tengo. Ahí hay una posibilidad clínica plausible de considerarlo y eso no se descarta. Entonces, cuando yo esté considerando situaciones excepcionales, explicar por qué yo estoy considerando eso y sería completamente plausible considerar estos pacientes para un ingreso a cuidados intensivos. Y en el punto 11, lo que el doctor Leopoldo ya nos dijo, el apoyo de toda esta toma de decisiones
debe, en lo ideal, tener un soporte. Si tienen la posibilidad de contactar al comité de ética, a sus instituciones, para que les ayude, sería un momento ideal para que les digan, sí, estas son las herramientas, este es el acompañamiento, estamos de acuerdo, utilicen estas herramientas, utilicen estas escalas, o por el contrario, no, nosotros escogimos estas otras escalas, tenemos estas herramientas, o nosotros nos escogimos de entrada un grupo de profesionales que van a tomar esas decisiones. Perfecto. Pero el respaldo debe estar, ojalá, en la institución en la que ustedes se encuentren. Estos comités de ética, como el departamental o el de Medellín, no podemos estar analizando los casos de todos los pacientes que se encuentran en una plataforma de triaje. Les decimos, estas son las herramientas y cada institución y cada grupo puede hacerse cargo de esos. Y un comité es simplemente juntar 2 o 3 personas con suficiente conocimiento para analizar una situación. Entonces, en las situaciones de hospitales rurales también se pueden hacer comités científicos o se pueden hacer comités éticos o administrativos para apoyar esta toma de decisiones, para que sea consensuada, para quedar todos más tranquilos y para que no haya tanto peso de tantas repercusiones, porque esto es tal vez la parte final de esta charla, pero es el mensaje más grande. Hay algo que nos va a pasar y es cuando todo esto termine, nos va a quedar la duda, la angustia, eso lo llaman la culpa del sobreviviente, el que pensó, ¿qué tal si hubiera hecho? Pude haber hecho esto, si en tal momento yo era considerado tal cosa, eso nos va a pasar. Así que la manera para evitar que pase esto no es bloqueando la evacuación diciendo que todo el mundo se tiene que montar a los botes. Eso no va a solucionar nada. La manera de solucionar esto es en este momento analizar cómo debemos hacer esa evacuación, conversarlo, definirlo, comentarlo entre todos, apoyarnos entre todos y el día de mañana decir, hicimos lo mejor que pudimos teniendo en cuenta la situación tan crítica en la que nos encontrábamos. Esto era lo que tenía entonces para decirles. Margarita. Muchas gracias, doctora Estela, sí señora. Las preguntas pues no llegaron, vemos acá en el chat de la presentación de la transmisión que se hizo por YouTube. No tenemos ninguna pregunta. Fíjate si de pronto en las del chat. Sí, ya estoy viendo acá algunas. Dice, en las instituciones de atención básica, sin posibilidades internas de ventilación mecánica, ¿no se sugiere intubar los pacientes? Personalmente, y esto lo voy a hablar no solamente desde la bioética, sino desde cuidados intensivos, que es también parte de lo que yo ejerzo, yo personalmente considero que no. El tubo como tal no va a ayudar a meter más oxígeno si usted no tiene un ventilador. Y manejar un paciente intubado implica medicamentos sedantes, el riesgo de que el paciente se extube, tenerlo que inmovilizar para que no se extube. Entonces, nosotros lo estamos haciendo en los hospitales de cuidados intensivos cuando ya no tenemos más camas. Nosotros pasamos a piso, evaluamos a estos pacientes en piso y les ponemos el oxígeno que tenemos con lo que tengamos, la máscara de no reinhalación, más la cánula, más lo que tengamos, pero proceder a intubar a estos pacientes sin el soporte de una unidad de cuidados intensivos, lo que puede generar incluso es a veces más daño, tenerlos sedados, dormidos, alejados de su familia. Hay algunos pacientes de esos que nos han tolerado muy bien las hipoxemias y logran salir, así que es un chance, pero el riesgo de manejar un paciente intubado sin todo el recurso adecuado es muy difícil, y ya les ha pasado también esos traslados primarios que se hacen con pacientes intubados tratando de encontrar un sitio donde haya ventilador y no los hay, porque es que ya no es que estamos guardando camas para no, ya no hay ya no tenemos a veces camas, entonces lo único que hacen es generar más angustia y más desgaste. En lo personal, yo sugeriría que el beneficio del tubo no es proporcional a todo el daño que puede generar. Otra pregunta, doctora. Buenas tardes. ¿Hasta qué edad se considera un paciente candidato para ECMO? ECMO en Medellín tenemos
creo que básicamente una institución que lo está manejando ya con bastante experticia. No tengo los criterios de ellos porque se les dio la autonomía a ellos como grupo experto en que siguieran ellos manejando los análisis de los pacientes de ECMO. Entonces, la remisión a criterios de ECMO en nuestra institución, pues, perdón, en este momento en la ciudad y en el departamento, lo primero que se hace es ubicarlo en UCI y ya los que están en cuidados intensivos se comentan a ECMO, pero las cantidades de camas de ECMO son muy limitadas, los criterios son mucho más ajustados y son criterios que van a ser manejados por las instituciones que manejan ECMO, así como si estuviéramos hablando del criterio de trasplante. Cómo se manejan las de trasplantes según los protocolos de trasplante de cada institución. Pero sí tener en cuenta que son criterios un poco más estrechos porque es un recurso mucho más limitado con más pocos resultados favorables ocasionalmente. Ok, por acá tenemos entonces otra pregunta. Buenas tardes. ¿Quién define qué grupo el ingreso a UCI según la escala de calificación? No sé si estamos hablando de la remisión o el análisis del CRUE o el análisis que se hace en las instituciones. Entonces, lo que estamos solicitando en este momento es que todos hagamos esos análisis. Entonces, desde el momento en que el médico de primer nivel va a empezar a considerar la remisión del paciente, lo primero que debe hacer es utilizar estos criterios, porque eso es lo que estamos haciendo la invitación. No tiene sentido llenar una lista de espera con 250 pacientes cuando haya pacientes de entrada que eran prioridad 3 y 4 y no se beneficiaban. Eso va a generar desgaste en todos. Entonces, ¿dónde empieza la clasificación de las prioridades? En el primer nivel. En el segundo, ya cuando llegan estas remisiones al CRUE, el CRUE ayuda a depurar estos pacientes ya con un poco más de conocimiento técnico y estas son comentadas posteriormente a las unidades de cuidados intensivos o a las instituciones como tal, quienes son las que analizan los pacientes y ya teniendo en cuenta todo esto, toman las decisiones del ingreso o no, además también si tienen la posibilidad de cambios. Entonces el proceso inicia desde el servicio más básico de atención primaria, de urgencias de cualquier institución. Muy bien, doctora, acá hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿La mejor manera de morir por COVID en pacientes no candidatos a UCI es mejor con la traquipnea o preferiblemente morir intubado, sedado? Lo que pasa es que yo puedo dejar el paciente sin intubar con control de síntomas. El control de síntomas no requiere el tubo no controla el síntoma, la sedación es la que controla el síntoma. Entonces yo puedo poner medicamentos para el control de la taquipnea sin necesidad de intubar al paciente y sin tener que usar dosis tan altas de medicamentos. Entonces si el paciente va a fallecer, podemos controlarlo con medicamentos sedantes sin necesidad de intubarlo. Esa es como más o menos la invitación, hacerle control de síntomas al paciente, si tenemos la posibilidad de hacerlo, sin necesidad de intubarlo. Ok, tenemos acá otra pregunta, doctora. Tenemos pacientes que consideramos para ventilación mecánica no invasiva y se considera como techo terapéutico. ¿Qué prioridad darle? Estos pacientes que aceptan hasta ventilación mecánica no invasiva, o sea, si hasta ventilación mecánica no invasiva, las diferentes instituciones los tienen estos servicios clasificados. Algunos serían las UCRIs, otros son cuidados intensivos. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que este paciente, por algún motivo, ya sea por rechazo del paciente o por criterio médico de que se considera que no se beneficia, que este paciente no es candidato a intubación y esto sí debe quedar consignado en alguna parte de la historia. Ok, acá hay otra pregunta que creo que también tiene relación con eso. Dice, ¿qué soporte, documento legal entre paréntesis, debe quedar cuando se prioriza el ingreso a UCI? Es igual que cualquier toma de decisiones que nosotros hacemos con respecto a si vamos a considerar un paciente para cirugía o no, para trasplante o no, para transfusión o no. El soporte más grande es clínico. Si tienen el apoyo del Comité de Ética y el Comité de Ética Institucional les ha dado unas guías de soporte, etcétera, pueden utilizar las guías que estén avaladas por su Comité de Ética. Si no se ha hecho ese trabajo y desean asumir o tomar las guías que se están brindando desde este comité del departamento,
las pueden tomar y que esa sea el soporte para decir, nosotros tomamos las decisiones basadas en las valoraciones o sugerencias que se hicieron desde un comité que venía analizando estos casos tomando las decisiones. Nos pasaron estas recomendaciones y estamos tomando las decisiones basadas en estas recomendaciones que se nos han pasado. Ok, doctora, muchísimas gracias. Pues no hay más preguntas. No sé, doctora, si usted tenga algo más que agregar. Nosotros desde el CRU departamental, usted me dirá, doctora, si esto es posible, si usted lo ve viable, nos facilitaría mucho la gestión y la agilidad, digamos, para comentar a los pacientes que las instituciones remisoras colocaran en la remisión el score que consideran que tiene el paciente, ¿cierto? Porque nosotros acá pues también tenemos que empezar a hacer como esa valoración y mirar cómo priorizamos, tratando de garantizar que todos puedan acceder, pero sabemos pues que a veces eso no es fácil. Entonces, si eso es posible, ¿usted lo ve viable? Sí, yo creo que la invitación es que podamos utilizar todas herramientas comunes, ¿cierto? Y si en algún momento empezamos a escoger estas tablas de priorización, estas herramientas de las escalas que les pasamos, pues facilitan la comunicación y el trabajo entre todos porque todos vamos a manejar las mismas herramientas. Si no, lo que toca es hacer constantemente reprocesos de volver a leer toda la historia clínica para leer y ver cómo lo clasificamos y volver a hacer todos el mismo análisis. Entonces, si de entrada aplicamos escalas o aplicamos protocolos o aplicamos los criterios de priorización, vamos a poder hablar todos en esta cantidad de pacientes tan grandes que tenemos que analizar con el mismo lenguaje y eso nos facilita a todos el trabajo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Una última solicitud respetuosa que queremos hacerles. Cuando nos estén comentando pacientes al CRUE, por favor, encarecidamente estén actualizando las evoluciones. Hemos encontrado pacientes que estamos regulando y no tienen actualización de la evolución de 2 o 3 días. Entonces, cuando nos los van a aceptar, se frena el proceso hasta que no nos llegue la evolución actualizada. Entonces, eso también obstaculiza más el trabajo que nosotros tenemos que hacer desde el CRU departamental. Les agradecemos a todos que sean muy juiciosos con esas evoluciones y con la calidad también de la información que allí se tiene. Igualmente, cuando reporten novedades por mejoría del paciente o por algún cambio en su situación o lamentablemente por fallecimiento a veces, que también nos lo informen de manera oportuna, porque ya nos ha pasado que seguimos regulando pacientes que ya fallecieron y también perdemos ahí un tiempo valioso. Aprovechamos este espacio para pedirles eso de manera muy, muy encarecida. Doctora Estela, mil gracias. El streaming queda en la página de la Seccional de Salud de Antioquia. Allí queda grabado para las personas que me han preguntado por el chat cómo pueden tener acceso a la información y para las personas pues que ustedes quieran compartir esta charla más adelante. Y el documento que se trabajó con la Secretaría, el documento final, si quieres yo te lo paso para que se los podamos socializar a todos y tengan no solamente la presentación, sino el documento completo, que aquí lo que estamos haciendo es acogiendo la recomendación que se hizo desde el Ministerio de Salud de que tratáramos de crear alguna manera de generar criterios para apoyar la toma de decisiones. Entonces, esta herramienta lo que está buscando es eso, ser una herramienta para poder apoyar esto y entonces te la comparto para que tú se las puedas pasar a todos los interesados de los hospitales que lo requieran para que utilicen esta herramienta con tranquilidad. Ok, doctora, aquí han llegado otras preguntas, no sé si usted tenga espacio para que la leamos. Tenemos todavía un ratico, sí. Ok. Dice, hay una parte legal en todo esto. ¿Qué documentos o leyes nos protegen legalmente de las decisiones que tomemos en el Comité de Ética Médica Institucional? Bueno, ahí hay varias cosas a considerar, es una pregunta muy importante. La primera, lo que les acabo de decir, desde el Ministerio de Salud se reconocía que estábamos en una situación de escasez de recursos, donde íbamos a tener que hacer una priorización de los recursos de acuerdo a pensar en criterios de justicia social,
de máximo beneficio, de no hacer daño y darle herramientas a los profesionales. Entonces, lo que estamos presentando acá es algo que está fundado o basado en esa solicitud desde el ministerio. ¿Qué nos dice la ley en términos generales? La ley es muy clara, los abogados todos lo dicen y eso es evidente, a lo imposible nadie está obligado. Entonces, en una situación de pandemia, todos tenemos que reconocer de que estamos tratando de ser lo mejor posible, pero que va a ser imposible lograr que todos los pacientes reciban el tratamiento en cuidados intensivos. Entonces, nosotros tenemos que dejar consignado es eso, que hicimos análisis juiciosos, que aplicamos criterios, que nos basamos en alguna evidencia, que tomamos decisiones colegiadas o apoyadas por algún tipo de comité, por algún compañero, etcétera, y de que teniendo la situación de escasez de recursos, no pudimos hacer más. Porque, ¿qué pasa si ninguno de nosotros hace eso? Si ninguno de nosotros hace eso y montamos a todos los pacientes en plataforma, el día de mañana, cuando haya 400 pacientes en lista de espera y se mueran 30 pacientes porque no alcanzamos ni siquiera a leer las historias clínicas, también vamos a tener una responsabilidad que asumir. Por decir, ustedes, ¿por qué desbordamos en ese momento la capacidad del recurso del análisis y no se hizo un ejercicio previo de priorización? Entonces, aquí la responsabilidad nos va tocando a todos. No es que estemos descubiertos, sabemos que es una situación difícil, sabemos que va a haber conflictos, pero no quiere decir que estemos desprotegidos desde lo legal. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. En el caso de pacientes VIH positivo, ¿en qué categoría de priorización estaría? Los pacientes VIH positivo van a depender según el estadio de su enfermedad, lo grave que estén. Si es un paciente con un VIH completamente compensado, en este momento es un paciente como cualquier otro paciente con una patología crónica. Entraría como una comorbilidad como la hipertensión, la falla cardíaca, la diabetes. Entonces, un paciente con un VIH compensado es un paciente que entra, si está compensado, como una enfermedad crónica. Si es un paciente que está con su patología por fuera de control, entra como un paciente inmunosuprimido y ya tendría entonces un pronóstico menos favorable. Entonces, ¿de qué va a depender? Realmente el problema no se basa en el VIH como tal, sino en la severidad del cuadro que esté presentando el paciente en ese momento de su deterioro. Gracias, doctora. Otra pregunta, ¿al score que se refiere? Al score de SOFA. Está preguntando si nos referimos al score de SOFA. Entonces, cuando estamos hablando de priorización, hablamos de las primeras 4 herramientas de priorización de las 4 tablas. Después de esto, yo creo que el criterio más universal para utilizarlo en todos los hospitales, y creo que me parece mucho más fácil, es el score de SOFA para evaluar la severidad del paciente. Entonces, el score de SOFA es una herramienta que incluso es universal en el manejo de cuidados intensivos para valorar fallas de órgano. Entonces, si todos utilizamos la herramienta de SOFA, va a ser mucho más fácil poderla estandarizar y nosotros saber que un paciente con un SOFA de 8 está más grave que un paciente con SOFA de 3 y que el paciente con SOFA de 12 o de 15 posiblemente va a ser irrecuperable, porque eso nosotros ya desde cuidados intensivos lo tenemos estudiado en los resultados de estos pacientes. Entonces, si hacemos el primer análisis de la priorización y después utilizamos una escala como SOFA, que es bastante útil para la valoración de la patología aguda, sería un gran avance para todos. Margarita, no te escucho. Ay, tenía el micrófono cerrado. Aquí no hay problema. ¿Qué opinión se tiene respecto a la ventilación mecánica no invasiva, respecto a los 4 grados de priorización? Nosotros estamos metiendo a algunos pacientes a ventilación mecánica no invasiva. Antes de esta situación de ausencia de recursos, ingresamos a pacientes de prioridad 3. En este momento, con la escasez de recursos que tenemos, hay pacientes que son prioridad 1 y que solamente tenemos la posibilidad de ventilación mecánica no invasiva. O sea, en este momento estamos en esa criticidad. O sea, eso es lo que estamos hablando. En este momento, los únicos pacientes que estamos logrando atender son prioridad 1 y 2 y que a veces estamos teniendo serias dificultades para brindarle a los pacientes prioridad 1 el manejo óptimo en cuidados intensivos y nos está tocando dejarlas con terapias como cánulas de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, porque ya no tenemos más ventiladores
disponibles. Entonces, es como ese es el momento de criticidad que estamos teniendo nosotros en nuestros hospitales en este momento en la ciudad de Medellín y en toda la red de cuidados intensivos que se hizo en el departamento de Antioquia. Ok, doctora, muchísimas gracias. Acá en el chat les voy a copiar el link, el enlace que queda en la página de la seccional para que accedan al streaming. Y voy a pedir el favor a comunicaciones también si nos pueden montar el documento que la doctora mencionó. Perfecto. No quedaré ahí en el stream. Listo. Bueno, a todos muchísimas gracias por la participación. Les pedimos a todos que nos sigan apoyando muchísimo con la aplicación de todos estos criterios para que tratemos de que las personas puedan acceder, ojalá, a los recursos que requieran para su atención. Muchas gracias, doctora. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.